pero la idea es tratar de darles un pantallazo acerca de lo que está disponible, de lo que ustedes pueden usar. Van a ver que hay muchos links para poder bajar los productos relacionados con la actividad agropecuaria y lo que serían las emergencias agropecuarias relacionadas con la sequía principalmente, porque después Fernanda les va a contar un poco más sobre inundaciones. Espero, ¿no? Ahí va. Bueno, no sé si, ¿cuántos son de Córdoba? Bien, la mitad por lo menos. Bien. Ya han visto que Córdoba sufre todos los años, ¿sí?, de algún evento de emergencia agropecuaria principalmente, relacionado con la sequía o con la inundación o con incendios, ¿sí? Cada vez más tenemos tormentas que terminan con mangas de granizo, tormentas severas con voladura de techos, infraestructura, también desborde de ríos, ¿sí?, con arrastre de sedimentos. Y bueno, las clásicas anegamientos y inundaciones. Yo quiero mostrarles, ¿sí?, bueno, hay diferentes productos que uno va generando, ¿sí?, para cada uno de estos eventos. La última, como un caso para que ustedes lo tengan más cercano, es el caso de la sequía que sufrimos en la última campaña, entre el 2017 y el 2018. Fíjense, esto es un cuadro donde muestra los dos decretos de emergencia agropecuaria que se decretaron en Córdoba y cuáles fueron las pedanías que fueron afectadas con la sequía, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la sequía, si bien la inundación es la emergencia más frecuente, ¿sí?, porque todos los años tenemos algún evento de inundación, la sequía es un evento que es silencioso, ¿sí?, y afecta por lo general a una gran región y principalmente a actividades productivas que son más vulnerables, como puede ser en el caso del norte de Córdoba, por ejemplo. Sí, actividad ganadera de caprina o cuando tienen, por ejemplo, agricultura familiar y demás, siempre son los más afectados. Bueno, y esto se acentúa más si uno lo ve desde el enfoque del cambio climático, ¿sí? No sé si ustedes han tenido acceso al tercer informe que hizo Argentina, la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. En esa publicación hay una serie de datos, ¿sí?, de georreferenciados acerca sobre los escenarios de cambio climático que va a haber en Argentina. Y hay un informe que tiene varias partes. En una de las partes muestra cuáles son los escenarios para la región centro, ¿sí? Y bueno, sacan como conclusión que va a haber un aumento de las temperaturas extremas, aumento de la frecuencia de precipitaciones intensas, que ya lo estamos viendo, pero sobre todo una intensificación de las sequías, que va a estar relacionado con variación estacional en el año, ¿sí? Por lo general lo que se espera es que los inviernos sean más secos y más extensos, ¿sí? Y a su vez que aumente la evapotranspiración. ¿Qué es esto? Se aumenta la temperatura, aumenta la evaporación y eso aumenta la demanda de los cultivos de los recursos hídricos, además de los cambios de régimen de inundación y sobre todo el cambio en la extensión y la frecuencia de estos eventos meteorológicos extremos. Bueno, una vez que tenemos en contexto, digamos, voy medio rápido porque me dijeron 20 minutos en vez de los 30, así que bueno, espero ser no tan claro, espero. Bueno, cuando hablamos de la sequía, sí, uno tiene el concepto de sequía en general, pero hay como diferentes definiciones de la sequía según cómo afecte, ¿sí?, a la actividad agropecuaria, el recurso hídrico o si tiene un impacto social. Y si uno tuviera que definir la sequía, ¿sí?, en forma general, según Naciones Unidas, es un fenómeno natural que está asociado a una disminución en las precipitaciones, ¿sí?, por abajo de los niveles normales. Siempre cuando hablamos de normal se refiere a un periodo de clima de al menos 30 años, en el cual tenemos la media y acumulada de precipitaciones para ese periodo, que causa diferentes desequilibrios hidrológicos que afectan los sistemas de producción, ¿sí? Esa es una de las definiciones más generales. Y si uno tuviera que ver los diferentes tipos de sequía, ¿sí?, tenemos la meteorológica, la agrícola, la hidrológica y la socioeconómica. Es decir, no es que están separadas, sino que lo podemos ver así mismo en una progresión, ¿sí? Uno, a través de lo que es la variabilidad climática, va a hacer que disminuyan las precipitaciones y por lo general viene asociado a un aumento en la evapotranspiración, ¿sí?, que afecta a la cantidad de agua que uno tiene en la cuenca, cuánto llega a los ríos por el flujo torrencial, a los acuíferos, ¿sí?, a los humedales. Por otro lado,
ese aumento de la evaporación también va a afectar al recurso agua que está en el suelo. Es decir, va a perder capacidad de almacenamiento el suelo, se va a evaporar cada vez más, las plantas van a tener menos agua para poder producir, eso va a tener como consecuencia directa el rendimiento agrícola, y todo eso lleva a diferentes impactos, ¿sí? Principalmente en la sequía se ve el impacto económico, lo hemos sufrido en la macroeconomía argentina. Una sequía tiene mucho impacto, una sequía prolongada como la que sufrimos el año pasado. Eso lleva indefectiblemente a efectos sobre lo social y también sobre lo ecológico. Bueno, en Córdoba tenemos, como les contaba antes, ¿sí?, una sucesión de eventos de emergencia que están amparados por una ley, ¿sí?, la ley 7121, que es de la emergencia agropecuaria, donde el productor se puede declarar en emergencia, ¿sí?, ya sea por que afectó el 50% de su campo o su producción, o hasta el 70% si se considera que está en desastre, ¿sí? Eso lleva a que tenga beneficios de diferente tipo, tributarios, principalmente el impuesto de rentas, crediticios, poder acceder a un crédito más blando, procesales si se crea en quiebra o tiene algún tipo de convocatoria por los acreedores, y sociales también. Bueno, en este marco, ¿sí?, cuando un productor se declara en quiebra, se declara en emergencia, se genera un mecanismo en el cual interviene el INTA, por eso les hago toda esta introducción, para poder generar información que lleve a la homologación de esa emergencia y que el productor tenga acceso, digamos, a los beneficios que le da la ley por estar afectado por el evento meteorológico, ¿sí? Entonces, durante un evento, los damnificados generan como reuniones locales, digamos, donde se declaran como una emergencia. Todo ese reclamo llega a la provincia, en una declaración de emergencia provincial, en un consejo provincial de emergencias, se pide informes, ¿sí? Esos informes llegan, INTA genera el informe, ese informe se lleva a Nación y a nivel nacional se contrapone con la información provista además por el Servicio Meteorológico, el ORA y otros organismos de agroindustria. Entonces, si se aprueba si se homologa la emergencia, después la provincia está en condiciones de poder asistir al productor. Entonces, en esto de generar el informe, a nosotros vamos teniendo cada vez más experiencia, ¿sí?, forzada, pero experiencia al fin, de generar productos, mejor dicho, de tomar productos que están desarrollados por diferentes instituciones, ¿sí?, para ver el estado de los cultivos, de la ganadería, ¿sí?, la producción, los rendimientos de los cultivos, los forrajes, ¿sí?, principalmente las variables meteorológicas que intervienen durante esa emergencia, ¿sí?, el tambo, el estado de la infraestructura, en el caso de las inundaciones, caminos o vías de comunicación, y a su vez también trabajar todo eso con información que viene desde el campo, ¿sí?, desde terreno, diferentes instituciones que proveen la información junto con información espacial. Si uno tuviera que hacer un mapa de los actores que intervienen durante esa emergencia, que nosotros tomamos información, hay información obviamente de CONAE, productos de NASA, del Servicio Geológico de Estados Unidos, de la ESA, ¿sí?, la información que se genera desde campo y productos que también se generan en clima y agua del INTA, Servicio Meteorológico, la Bolsa de Cereales de Córdoba, ¿sí?, con la red de estaciones meteorológicas, el Instituto Geográfico Nacional, ¿sí?, con la información que está georreferenciada sobre infraestructuras, vías de comunicación y demás, la Oficina de Riesgo Agropecuario, que tiene modelos que ya les vamos a mostrar relacionados con esto de la sequía, y otra fuente de información como puede ser el OpenStreetMap, ¿sí?, o también la utilización de la colección de imágenes que tiene el Google Earth Engine, ¿sí? Toda esa información se procesa y se genera los informes para el apoyo de la toma de decisiones. Toda esa información que tomamos, ¿sí?, tenemos diferentes tipos de procesamiento, ¿sí?, desde la descarga de las imágenes, bueno, la calibración, generación de clasificaciones supervisadas, no supervisadas, algunos árboles de decisión, ¿sí?, y un análisis multitemporal que ahora es más fácil utilizando las series temporales del engine. Y a su vez también procesamos esta información con software libre, ¿sí?, información provista por IDERA, no sé si conocen IDERA, la Infraestructura de Datos Espaciales Argentina, que tiene toda la información de los diferentes organismos
del Estado vinculados en un solo nodo que ustedes pueden tener acceso en forma libre y gratuita. ¿Sí? Relacionado con lo que decíamos antes, la red vial, los límites de las cuencas, los mapas de suelo y demás variables relevantes para la emergencia. Y en esto de los sensores remotos y cómo apoyan la gestión de la sequía, uno queda como más que obvio que los sensores remotos tienen la capacidad de darnos información casi de tiempo real, pero también lo bueno que tiene es que tenemos información histórica. Entonces podemos generar, como les mostraba Laura, ¿sí? Estas regiones que tienen más vulnerabilidad a sufrir sequías, ¿sí? Y la escala de trabajo, como les mencionaba antes, una sequía no es tanto algo como puntual, sino que es más bien regional, por lo cual nos permite evaluar diferentes momentos de la sequía meteorológica, hidrológica, agrícolas, y monitorear las actuales y pasadas. Todos estos productos también están incorporados, ¿sí? Por los protocolos de defensa. El Ministerio de Defensa genera protocolos para cada una de las emergencias y muchos de estos productos de sensores remotos están incorporados en el protocolo de respuesta de sequías agrícolas. Esos datos por lo general incluyen información relacionada con precipitación, vegetación, humedad de suelo, evapotranspiración y también estimación de aguas subterráneas, con diferentes resoluciones y coberturas, ¿sí? Y una de las más importantes, que es la anomalía de precipitación, es provista con dos de los satélites que vamos a ver ahora, que nos permiten estimar principalmente a partir de sequías meteorológicas, desencadenar alertas para monitorear el resto de las sequías. Y las anomalías de vegetación, que ya lo vamos a ver. Si uno tiene que hacer como un breve paneo de los satélites que están disponibles, todo esto que les voy a mostrar es información que está disponible gratuita en los servidores de NASA, ¿sí? Bueno, están las misiones Landsat, también está Sentinel, como les mostraban antes, pero depende de la Agencia Espacial Europea. Después, relacionados con lluvia, tenemos la TRMM, ¿sí? La Tropical Rainfall Measuring Mission, GPM, que son más actuales, ¿sí? En el caso de TRMM van a encontrar información hasta 2015. GPM hasta el presente, productos que se desprenden de MODIS, no sé si algunos han trabajado. ¿Cuántos han trabajado con Remote Sensing? Además de los chicos de la maestría. ¿Sí? O sea que si yo les digo TRMM o Landsat, les da lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser como más puntuales para explicarle. Bueno, Landsat es un satélite que depende de NASA y del USGS ahora, Servicio Geológico de Estados Unidos, y está relacionado más bien con el relevamiento de las coberturas en el tierra, ¿sí? Tiene otras aplicaciones, pero en el caso nuestro lo vamos a usar para eso. Estas dos misiones es para estimar la cantidad de lluvia caída, ¿sí? Siempre hablamos de estimaciones, no de la medición real. TR y Aqua son satélites que nos dan idea de algunos productos relacionados, por ejemplo, con evapotranspiración. El SMAP, ya les mostró Laura anteriormente, está relacionado con la humedad del suelo. Y el GRACE da una idea de anomalías de lo que sería gravedad que están relacionados con la cantidad de agua que puede estar en un acuífero. Entonces, cuando uno habla de los tres tipos de sequía, meteorológica, agrícola y hidrológica, las variables que son más relevantes sí son la precipitación, la vegetación, la evapotranspiración y la humedad del suelo. Y de ahí decimos, bueno, ¿qué mediciones podemos utilizar? Un usuario común podría tener acceso al TRMM y GPM, que son de lluvias. Landsat y MODIS nos da una idea del estado de la vegetación, ¿sí? Y otros satélites como puede ser el SMAP, futuro SAOCOM, ¿sí? O SMOS o ASCAT, que son otras misiones que tienen información sobre humedad del suelo, también son útiles y están disponibles principalmente desde la página de CONAE, que yo les voy a mostrar. Entonces, cuando uno hace el monitoreo de la sequía, lo que primero tenemos que saber es si llueve o no llueve. Si llovió más, llovió menos, como un proxy para tener una idea de qué regiones son afectadas. Y en Argentina nosotros no tenemos una red de meteorología que no está lo suficientemente distribuida equitativamente como para saber las zonas que están afectadas por sequía, que son las más vulnerables, que principalmente les contaba el norte de Córdoba. Tenemos pocas estaciones meteorológicas distribuidas y que nos den una idea de cuánto llovió. Entonces este tipo de satélites nos ayuda a tener una idea, ¿sí? De cuáles son las regiones que estuvieron más afectados por déficit de precipitaciones. Entonces, uno genera anomalías que serían
la resta entre lo que llovió hoy y lo que llueve históricamente, en la normal histórica, y tener una idea de cuántos milímetros por abajo de la normal estamos, para saber si estamos en condiciones de sequía o no. ¿Sí? Entonces, estos dos satélites que les mostraba, que les decía antes, el TRMM y el GPM, son dos misiones que en un principio, en el caso del TRMM, estaba diseñado para ver en regiones tropicales a subtropicales, por lo cual hay regiones de Argentina que no pudieron estar relevadas por el TRMM, pero sí por el GPM, que ya es más global. Estos satélites utilizan microondas para tener una estimación del tamaño de la gota, de la estructura de la tormenta y dar una idea de cuánta lluvia cae en el terreno. Ustedes pueden descargar los datos con diferentes resoluciones temporales, ¿sí? Desde una imagen cada 3 horas para tener una tasa de lluvia a acumulados mensuales. ¿Sí? Acá están algunos de los sitios para que ustedes puedan visitar. Y generamos mapas. ¿Sí? Con esos mapas acumulamos, por ejemplo, la precipitación acumulada entre octubre y marzo para ver cuáles son las regiones cuántos milímetros tiene cada una de esas regiones. ¿Sí? Y observamos a su vez la anomalía en ese periodo. Entonces nos da una idea, para el caso de la sequía pasada, de cuáles son las regiones que estuvieron con menos lluvia. ¿Sí? Acá pueden ver, lo que está en rojo son hasta menos 600 milímetros con respecto a la normal histórica, y a su vez en azul hasta 120 por arriba de la normal para ese periodo. ¿Sí? Siempre hay que analizar el periodo correspondiente en el cual uno evalúa la sequía. Y a su vez, además de tener una idea durante todo el periodo, uno puede hacer un seguimiento mes a mes, ¿sí? Y ver cuáles de los meses es el que fue el que tuvo menor cantidad de lluvia. Entonces, fíjense cómo se ve claramente que acá, yo no alcanzo a ver justo el mes, pero calculo que debe ser en marzo, ¿sí? Vamos viendo cómo va disminuyendo la cantidad de lluvia que va cayendo y a su vez los patrones de distribución en los cuales se ven eventos de lluvia más marcados, como puede ser en el caso del norte de Río Cuarto o el sur de los departamentos Unión y Marcos Juárez para ese mes. Por otro lado, ya les comentó Laura, ¿sí? El SMAP es un satélite en el cual utiliza un sensor, un radiómetro y un radar de microondas. Permite tener estimaciones de humedad de suelo. Todavía estos productos, si bien son de utilidad a nivel regional, tienen un píxel de 36 metros y se puede bajar hacia 36 kilómetros y se puede bajar a 9 kilómetros con una estimación, por ejemplo, de la humedad del suelo hasta los primeros 5 centímetros y utilizar modelos, ¿sí? Modelos de inversión en el cual nos da una idea de la humedad del suelo un poco más abajo, pero sigue siendo poco viable, o sea, poco útil para el productor que tiene que aplicarlo en su lote, ¿sí? Salvo que tengan un campo que tenga más de 9 kilómetros, o sea, va a tener 2 o 3 píxeles, digamos. Para la toma de decisiones y hacer agricultura de precisión, este tipo de productos todavía no da la información que uno necesita. Por lo cual, de ahí viene la demanda que se hace para SAOCOM. Y por eso están esperados para la aplicación de los productos. Uno puede bajar esa información, ¿sí? Esto es un visor. Todas las agencias espaciales están migrando hacia interfaces que sean más amigables con el usuario, ¿sí? Uno que por ahí trabaja con los productos ya sabe cómo procesarlo, pero cualquier hijo de vecino que quiere usar un producto para la toma de decisiones sin llegar a ser el productor, cualquiera de ustedes que pueda ser asesor o puede utilizarlo para, por ejemplo, para un modelo hidrológico, para tener una estimación o una idea de lo que está pasando, puede hoy en día utilizar este tipo de visor para bajar la imagen, ¿sí? Bajar una imagen georreferenciada con una paleta de colores que le da una idea de dónde tienen más lluvia, o en este caso más humedad de suelo o menor humedad de suelo. Y toda esa información ya está disponible, ¿sí? En bases de datos, por ejemplo, no sé si yo les hablaba de Google Earth Engine, Google lo conocen todos, supongo, ¿no? Todos tienen un celular que tiene Google, todo el mundo ha utilizado el Google Maps, ¿sí? O el Google Earth. Bien, Google tiene un reservorio de imágenes de la mayoría de las agencias espaciales con el histórico, ¿sí? En este caso, desde creo que era el 95, decimos antes. No tengo el periodo. Sí, desde 2015. ¿Sí? Desde 2015 hasta hoy, y se va actualizando con la última imagen. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad ahora de, sin bajar la información a nuestra computadora y hacer procesamiento, de pedirle, en este caso no se ve bien, pero acá lo que le pedimos son
la media de cada pedanía que se declaró en emergencia, ¿sí? La humedad del suelo que había en esa pedanía, ¿sí? Y que se declaró en emergencia por sequía. Entonces, vamos teniendo una idea de la oscilación, de la variabilidad que tiene a nivel de la pedanía siempre, ¿no? Y cómo eso está relacionado con la baja de la humedad del suelo y si esa pedanía se vio afectada o no por la sequía. Bueno, hay otros productos también, por el caso de NOAA, generan mapas de predicción de humedad del suelo, ¿sí? Son modelados. El OR de la Oficina de Riesgo Agropecuario lo que vincula es las precipitaciones, los tipos de suelo, esos tipos y el tipo de cultivo que está en el suelo. Los tipos de suelos tienen diferente, sí, textura, diferente composición, estructura, entonces eso hace que puedan tener más o menos capacidad de almacenar humedad y lo relacionen entonces con la necesidad que tiene la planta. Entonces, por acá van a ver la capacidad de campo, que es lo máximo que puede tener de acumulación de humedad el suelo, y a su vez el punto de marchites permanente, donde la planta, si no tiene ese contenido de agua en el suelo, muere, digamos, ¿no? Entonces, vamos viendo, entonces el monitoreo nos sirve para saber si para ese cultivo en ese periodo en realidad se vio afectado o no. Por otro lado, hay un montón de otros productos que están en un servidor que lo tiene CONAE, ¿sí? En conjunción con el CIREN y línea de CIREN de Chile y línea de Uruguay, en el cual tienen productos que están relacionados con el contenido de humedad, le decíamos diciendo, los índices de vegetación y demás que ustedes pueden acceder, ¿sí? Se llama ISAGRO, les invito a que lo visiten, y hay productos como de humedad de suelo, como en este caso del ASCAP, que ustedes pueden bajar y tener, utilizarlo en un GIS común como un QGIS. Hay productos experimentales, ¿sí? Para estimación de evapotranspiración a nivel de lote. Este producto se genera, creo que, sí, el de la Universidad de Idaho, y tienen, utilizan imágenes Landsat que tienen un píxel de 30 metros, con lo cual ustedes generan con un modelo que se llama Metric una estimación de la humedad, que tiene, es decir, de la tasa de evapotranspiración que tiene el cultivo. Es decir, mayor la tasa de evapotranspiración, más estrés está sufriendo el cultivo, y es una información crucial para la toma de decisiones para el riego suplementario al nivel del lote. ¿Sí? Este producto es experimental, se genera en forma automática, ¿sí? Utilizando también la plataforma de Google Earth Engine. Y hay otros productos que generan desde clima y agua en INTA, ¿sí? Con una resolución de 250 metros, un producto de evapotranspiración que nos da también una idea, de acuerdo a las anomalías, cuáles son las regiones por ejemplo, en este caso del país, que están afectados posiblemente por sequía. De nuevo, uno puede hacer la extracción de esa serie temporal y ir evaluando cómo aumenta la evapotranspiración a lo largo de la campaña. Por otro lado, no sé, la mayoría han escuchado al menos lo que es el índice verde, que está relacionado con el estado de la planta. Bien, ahí vamos, pensamos en el acelerador. Bueno, este índice nos dice, bueno, cuán verde está la planta, cómo está en su estado fisiológico, y nos da una idea de si puede estar o no en sequía. ¿Sí? Ahí tenemos una planta que está sana, que tiene un índice de 0,72, y una planta que está bajo estrés hídrico de 0,14. Entonces, nos acerca, nos da un panorama de cómo es el estado de la vegetación y de los cultivos, y uno puede generar de la misma forma que hacía esa anomalía con lluvia para el índice con el NDVI. Es decir, si siempre para esta época tenía un determinado valor, ¿qué pasa ahora con la condición de sequía? Entonces, uno puede hacer, bueno, una resta de la situación actual con la historia histórica y tener una idea de cuáles son las regiones que están afectadas por la sequía. Y esto también se genera en forma automática, ¿sí? Este es un servidor que tiene INTA, que se generó con la Universidad de... perdón, un proyecto que es del GeoGLAM, con la Universidad de Maryland, y ahí tienen una idea, ustedes eligen el departamento y les da, en este caso ven en rojo la situación actual, digamos, del índice, y en violeta la situación histórica. Entonces, mientras más lejos está la situación actual de la histórica, nos da una idea, digamos, un acercamiento de la condición del cultivo. Luego, les decía, hay otros productos que se generan en forma automática utilizando Google Earth Engine, por ejemplo, para ver cómo es la distribución de los cuerpos de agua y cómo se retraen esos cuerpos de agua en condiciones de sequía. Son mapas que son históricos, generados con una resolución de Landsat de 30 metros. ¿Sí? Esos productos se pueden bajar, son libres. Tienen otros productos que nos dan información climática. ¿Sí?
y diferentes índices como el SPI, relacionado con la sequía, otros productos que genera, por ejemplo, el NOAA para el monitor de sequías, o el Banco Mundial para hacer estimaciones de sequía y pronósticos de 3, 6 hasta 12 meses, que son de utilidad para toma de decisión para el productor. Y a su vez también este que es el Latin American Flood and Drought Monitor, que les da una idea. Tiene diferentes variables, uno puede bajar esas variables, puede graficarlas de evapotranspiración, de NDVI, lluvia y demás. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Diego, I have a question. Do you see a special, when you study the historical arc of information that you have on the droughts, do you see any special pattern that, for example, it's more developing in the center, more to the east, to the west, there is something like that? Utilizando, no lo pusimos acá, pero utilizando diferentes índices como el DSI, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pasó? Sorry. When you use several index of drought, for example, el drought severity index, you in Córdoba you can see a pattern, special pattern, more in the northwest. See, the region when you see more affected by a drought, for general, is in the north. Because the distribution, the pattern, spatial distribution of the rainfall is different, no? Because the topography is different and the ecosystems are different. But in the central region, in the case of the Pampas, for example, to the north, you can see. Do you figure out Córdoba? And the north of the Córdoba, you can see it's more affected by drought, for example. If you're looking in all the provinces of Córdoba during the year, you see that it's become to be more extreme, the droughts become to be more extreme in the north than in the center and the south. And is it possible then that it's not just by the precipitation? Is it possible that there are some changes during the year that goes to the fact that the underground water also? Yeah, if you see the topography of Córdoba, see the water, you have more water in the underground in the south and the southeast. And the pattern of flood are related to when it kinds of water is growing. The soil saturate because it is. It's related with the patterns of the land use, no? Because you have crops and the seasonal crops. For example, in winter when you don't use, for example, trigo, wheat, yeah. The evapotranspiration during the winter is cuando no usas trigo en el invierno, ¿sí? Disminuye la evapotranspiración y eso hace que la napa crezca, ¿no? More or less. Sorry about my English. So, bueno, eso es. Sí, no sé si escucharon en el fondo, había preguntas sobre aguas subterráneas. Hay un producto que se llama GRACE, que no alcancé a mostrarles ahí, que muestra anomalías de gravedad, pero son productos que tienen creo que algo así como, sí, son de kilómetros, sí, algo así como 3 kilómetros o más. Entonces te da una idea de la anomalía de la gravedad y eso te da una idea también de cómo se recarga el acuífero. Siempre todos esos productos hay que calibrarlos, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de productos se utilizó en la cuenca del Salado, es un trabajo de Esteban Jovaji y colaboradores donde vieron cómo el agua ascendía, ¿sí? En función de la recarga de la napa y a su vez cómo se veía esto con el GRACE. Sí. En realidad no se refiere, no puede discriminar el satélite, es ver todo lo que está abajo del suelo.
No, es que mide la anomalía de gravedad. Si vos te recargas el acuífero, no sé hasta qué profundidad será, eso hace que cambie la cantidad de masa que tengas en ese punto de la Tierra y cambie la gravedad. ¿Sí? Eso, y se usa para monitorear, por ejemplo, bueno, se ha visto mucho en el caso de las presas, cómo afecta, digamos, el punto de gravedad de la Tierra, pero te da una idea de cómo va cambiando en el tiempo la freática. Sí, pero los satélites, acuérdense que ven lo superficial. ¿Sí? Muchas gracias, Diego. Muy lindo la presentación. Muchas gracias.